¿Es LeBron James el jugador más hipócrita en la historia de la NBA? Esta pregunta puede sonar fuerte, pero si analizamos su comportamiento en los últimos años, es imposible ignorar la contradicción en sus palabras y acciones. Vivimos en una era donde las superestrellas del baloncesto son más influyentes que nunca, pero también más sensibles, más pasivo-agresivas y en algunos casos, increíblemente incoherentes. Y si hay alguien que encarna a la perfección estas características, ese es LeBron. Hace apenas unas semanas, LeBron se quejaba abiertamente de los medios de comunicación. Según él, los periodistas y los fanáticos más veteranos son demasiado duros con los jugadores de hoy en día. Para LeBron, la cobertura del baloncesto es excesivamente negativa, y la gente simplemente no sabe apreciar lo difícil que es jugar en la liga actual. Una postura que, para muchos, tiene sentido. Pero lo curioso es que, poco tiempo después, fue el mismo LeBron quien arrojó gasolina al fuego, menospreciando a las generaciones anteriores. Su comentario fue directo y sin filtro. Dijo que Giannis Antetokounmpo podría haber anotado 250 puntos en un solo partido si hubiera jugado en los años 70. Una afirmación que no solo es absurda, sino que también cae en la misma actitud que él tanto critica. ¿Cómo puede pedir respeto y objetividad en la comparación de jugadores si él mismo es el primero en burlarse de los jugadores de antaño? Este es el problema con LeBron. Cuando alguien lo critica a él o a su era, inmediatamente lo descarta como odio injustificado. Pero cuando él ataca a jugadores del pasado, espera que todos lo aplaudan. Este doble estándar es un patrón en su carrera. LeBron quiere controlar la narrativa a su conveniencia, moldeando la conversación para que siempre juegue a su favor. Si alguien se atreve a cuestionarlo o a debatir sus opiniones, es un jate o alguien que no entiende el juego. Pero cuando él desacredita a jugadores y equipos de décadas pasadas, de repente es una opinión válida y basada en hechos. Y lo más frustrante es que, cuando es confrontado por estas inconsistencias, rara vez ofrece una respuesta coherente. Comparar jugadores de diferentes épocas sin analizar el contexto es un error, pero es una práctica común, y el comentario de LeBron sobre Giannis es un claro ejemplo de ello. ¿De verdad podemos decir que un jugador de hoy en día dominaría con tanta facilidad en los años 70 sin considerar las reglas, el nivel de físico del juego y las condiciones en las que se jugaba? En ese tiempo, el baloncesto era mucho más duro y menos permisivo con ciertas jugadas. No existía la línea de 3 puntos, los defensores podían ser mucho más físicos en la marca y el juego se basaba en un estilo completamente distinto al de hoy. Decir que Giannis simplemente arrasaría en esa era es ignorar por completo estos factores. El mismo caso ocurre con Kyrie Irving, a quien LeBron mencionó en su discurso. Afirmó que, si Kyrie hubiera jugado en los años 70, la gente lo habría considerado un brujo por su increíble manejo del balón. Pero lo que LeBron no dice es que muchas de las habilidades que Kyrie usa hoy en día ni siquiera eran legales en esa época. El drible avanzado, los cambios de ritmo y ciertas técnicas de manejo de balón que hoy son comunes habrían sido consideradas violaciones de las reglas en los años 70. Si Kyrie hubiera crecido en esa época, su juego sería completamente diferente porque las normas del baloncesto lo habrían moldeado de otra manera. Aquí es donde las comparaciones entre eras empiezan a perder sentido. Si realmente queremos analizar cómo se habrían desempeñado los jugadores de una generación en otra, hay que hacer el ejercicio correctamente. No se trata de agarrar a un jugador de hoy, con sus habilidades y conocimientos actuales, y simplemente ponerlo en un partido de los años 70 como si todo fuera igual. Hay que considerar el contexto en el que cada jugador se desarrolló, las reglas que lo afectaron y las condiciones en las que entrenó y compitió. Uno de los aspectos más ignorados en estas comparaciones es el impacto de la tecnología, la medicina y la preparación física. Tomemos como ejemplo a Kareem Abdul-Jabbar, uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA. En su época, no existían las zapatillas con amortiguación avanzada, los jugadores viajaban en vuelos comerciales y los entrenamientos eran mucho más rústicos. Hoy en día, los jugadores cuentan con recuperación avanzada, fisioterapia personalizada y equipos médicos de primer nivel. Esto significa que alguien como Kareem, si hubiera crecido con la tecnología y los métodos de entrenamiento modernos, probablemente habría sido aún más dominante. De hecho, muchos de los jugadores actuales han estudiado y aprendido de las leyendas del pasado. Giannis trabajó con Hakeem Olajuwon para perfeccionar sus movimientos en el poste, entendiendo que las habilidades de las generaciones anteriores siguen siendo fundamentales en el juego de hoy. Incluso el mismo LeBron, en la década de 2010, buscó el consejo de Olajuwon para mejorar su juego en la pintura. Esto demuestra que el pasado no es algo obsoleto o irrelevante, sino una base sobre la cual se construye el baloncesto moderno. Lo que LeBron no menciona es que, en los años 70, el juego no solo era más físico, sino que también tenía muchas reglas que hacían que anotar fuera mucho más difícil. La defensa en el poste era brutal,
el contacto permitido era mucho mayor y la cantidad de back-to-backs en la temporada era significativamente más alta que hoy. Además, los jugadores no contaban con los beneficios de la recuperación moderna. Hoy en día, los atletas tienen cámaras hiperbáricas, entrenamientos personalizados y dietas estrictas que optimizan su rendimiento. En los años 70, muchas veces lo único que tenían era hielo y descanso. Otro punto que se suele pasar por alto es el impacto del calendario de juegos. En los años 70, los equipos jugaban más partidos en menos tiempo, con muchas más giras y enfrentamientos consecutivos. Por ejemplo, el calendario de los Milwaukee Bucks en esa época era brutal, con múltiples tramos de 3 partidos en 3 noches seguidas. Hoy, los jugadores tienen más días de descanso, menos back-to-backs y condiciones de viaje mucho más cómodas. Es curioso como cuando se habla del pasado, muchas veces se le falta el respeto sin siquiera entenderlo bien. Para muchos, la NBA de hace décadas fue fácil o menos competitiva, pero lo cierto es que cada generación ha tenido sus propios desafíos. Las reglas cambian, el juego evoluciona y los jugadores se adaptan a lo que tienen en su tiempo. Pretender que alguien de hoy podría simplemente aparecer en los años 70 y dominar sin problemas es subestimar completamente a los grandes de esa época. Este es el problema de LeBron. No está haciendo un análisis serio, está lanzando una provocación. En su mente, la narrativa debe girar a su favor. Si alguien dice que un jugador de los 90 o los 80 dominaría en la NBA actual, él se ofendería y lo llamaría un comentario sin fundamento. Pero cuando él dice que Giannis podría anotar 250 puntos en los 70, de repente es una opinión válida. Lo más preocupante es que esta no es la primera vez que LeBron adopta este tipo de postura. A lo largo de su carrera, ha utilizado su influencia para dirigir la conversación a su conveniencia, desacreditando a quienes cuestionan su legado mientras minimiza los logros de jugadores que vinieron antes que él. Su enfoque no es el de alguien que respeta la historia del baloncesto, sino el de alguien que busca moldearla para que siempre lo favorezca. Y lo hace de una manera sutil, con comentarios que parecen inofensivos pero que, en realidad, envían un mensaje claro: la NBA de hoy es superior en todos los sentidos, y cualquier jugador actual es automáticamente mejor que los de décadas pasadas. Pero la realidad es mucho más compleja. No se puede comparar épocas sin tener en cuenta todos los factores que influyen en el juego. Desde las reglas hasta la preparación física, pasando por la evolución de las tácticas y los avances médicos, todo ha cambiado con el tiempo. Si realmente queremos valorar la historia de la NBA, tenemos que hacerlo con respeto y con argumentos sólidos. No se trata de decir que una era fue mejor que otra, sino de entender cómo cada generación ha aportado algo al juego y ha ayudado a construir la liga que conocemos hoy. Cada época tiene sus estrellas, sus retos y su propia identidad. Pero ahora la pregunta es para ustedes: ¿creen que LeBron tiene razón en lo que dice, o simplemente está tratando de moldear la narrativa a su favor? ¿Es realmente justo comparar eras de esta manera? Déjenos su opinión en los comentarios y, si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre la NBA. Nos vemos en la próxima.